Bien, continuando con la clase, les decía que varias de las personas que vivían en esos países socialistas empezaban a escapar, ¿no?, de esos países para irse a un país de tipo capitalista, ¿no? Entonces, como también bien lo dijo el compañero cuando realizó su intervención, eh, es un poco también hacer hacer retórica. Algún amigo hace años me decía, la economía socialista, el modelo socialista es como un bello poema, ¿no? Y eso siempre se me ha quedado. Es como un bello poema, pero solamente es un bello poema, ¿no? Porque actualmente la ex Unión Soviética ya, bueno, ya es ex Unión Soviética, se ha dividido y ha quedado, digamos, un país, el más grande, que es Rusia, que ya no está aplicando el modelo socialista, ¿no? Ya está aplicando un modelo de competencia, un modelo que es de libre mercado, y le está yendo un poco mejor que antes. También tenemos por el otro lado a otro gigante de la economía mundial, que es China, que China igual había adoptado igual ese modelo. No por nada en los productos que nos llegan a nuestras casas que compramos, dicen, ¿no? Made in República Popular Socialista de China, ¿no? Entonces, pero el socialismo ya ha cambiado, ¿no? Ya no es el mismo que de los años, de los años que, en los años que ha sido su máximo auge, ¿no? Que ha sido en los 60, 70 o en el 50, cuando han empezado a desarrollar también mucha tecnología esos países socialistas, ¿no? Entonces, ya ha cambiado un tanto. China ya tiene relaciones comerciales con todo el mundo, ya tiene inversión privada, que es, les decía, una de las características fundamentales en un modelo capitalista. Las empresas han migrado de los países occidentales, han migrado a China y están produciendo en China, ¿no? Entonces, actualmente la mayor parte de los productos que tenemos en nuestros mercados, y es la realidad que tenemos en Bolivia, vienen de China, ¿no? Ustedes, a ver, ven alguna marca de productos de tecnología y viene de China. Basta con mirar nuestros celulares, ¿no? Nuestros celulares dice Samsung, pero si nosotros le damos la vuelta al celular y vemos procedencia y dice Made in China, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestros televisores, ni qué decir con las computadoras de escritorio, casi todas vienen de China, ¿no? Entonces, China se ha vuelto un poco se ha vuelto como la fábrica del mundo, ¿no? Entonces, varias de las cosas, por no decir casi todas, que vienen a Latinoamérica nos las mandan de China. Uno, porque los precios son muy bajos, y dos, es porque China tiene la capacidad de producir a escala, ¿no? ¿Qué quiere decir producir a escala? Producir con la división del trabajo, y pueden producir de miles en miles, ¿no? Las vacunas ahora que son para el coronavirus, las están produciendo por millones, ¿no? Entonces están proveyendo a todo el mundo. No le puedes pedir ese nivel de producción, por ejemplo, a las vacunas que vienen de Inglaterra, por ejemplo, de la Oxford. Tienen mucha dificultad en cuanto a la producción en serie. Hay otras vacunas que son de otros países europeos, de la misma manera, están teniendo mucho problema en cuanto a la producción. Y China está produciendo, bueno, para todo el mundo, ¿no? Tienen sus propios laboratorios, y con el modelo que tienen de producción están tratando de abastecer, por lo menos de manera regular, o están tratando de satisfacer las necesidades que tienen los distintos países. Bien, pero lo que, lo que sucede actualmente en el mundo es que no existe un modelo que esté funcionando al 100% de manera rígida. Esto quiere decir que no hay un país en el mundo que esté funcionando 100% capitalista, ¿ya? Porque el capitalismo también tiene sus defectos. Les había mencionado que justamente este modelo, por dejar que todo lo decida el mercado, la oferta y la demanda, es que muchas personas que tienen poder de mercado, poder de manipular el mercado, generan
distorsiones dentro del mercado, ¿no? Y por el otro lado, los países que son socialistas o se denominaban socialistas, también no han podido aplicar al 100% sus modelos por las dificultades en cuanto, por ejemplo, a la producción en serie, respecto también a otros factores que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad de expresión, la libertad de negocio que se tiene, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido hasta la actualidad, lo que está pasando es que estos países a nivel mundial, todos, incluido Bolivia, están utilizando modelos o economías mixtas, ¿no? Y que, como lo muestra en la figurita ahí, que tenemos una balanza, están tratando más o menos de equilibrar eh, sus, mm, sus medidas, sus políticas económicas que tienen para generar el bienestar de su sociedad en cuanto un poco tomando en cuenta el modelo capitalista, pero cuando existen modelos, perdón, fallas de mercado, entonces también ellos van haciendo la intervención de sus economías a través del Estado, ¿no? Entonces, justamente el modelo que tenemos en Bolivia es más o menos funciona de esa manera, a pesar de que nuestra constitución señala que existe otro tipo de modelo, ¿no? Señala que existe el modelo de economía plural, ¿no? Y el modelo de economía plural se entiende por varios aspectos, ¿no? La participación de las cooperativas, del Estado, de la empresa privada, pero que en resumen, dentro de la literatura económica, podríamos nosotros clasificarla como una de las economías mixtas, ¿no? Aunque digamos con un poquito más de participación del Estado, como ustedes perfectamente lo saben. Ahora, la materia que nosotros estamos llevando trata de explicar el funcionamiento de la economía. Tratamos de prepararles a ustedes a un tipo de economía que es la economía mixta, pero digamos nos basamos en la literatura del modelo capitalista. Y en los libros que les he dado de sugerencia de Samuelson o el libro de Mankiw, ustedes van a encontrar, por lo general no se refiere a modelo capitalista, ¿no? Señala simplemente el modelo de economía de mercado, ¿ya? Entonces, ese término economía de mercado es un sinónimo del modelo capitalista, para que ustedes puedan, no puedan tener, digamos, ninguna duda al momento de realizar la revisión de la literatura que tenemos. Que entre otras cosas les decía, nosotros nos preparamos y en esta materia nosotros nos vamos a preparar para ser empresarios. De eso se trata, ¿ya? Que nosotros aprendamos a hacer empresa, aprendamos a analizar a nuestros clientes, a generar productos, a realizar buenos cálculos en cuanto a los costos y a tratar de generar los mejores ingresos que nosotros puede hacer que podamos acumular un ahorro para el futuro, ¿ya? Entonces, si es que tienen alguna consulta, por favor, la van lanzando nomás, no hay ningún problema. Bien, cuando nosotros hablamos de economía de mercado, o en algunos libros de repente simplemente economía, la literatura nos dice que existe dos tipos, hay una división de la economía por dos grandes grupos, ¿ya? Se divide la economía en dos grandes grupos. El primero de estos grupos es la microeconomía, ¿ya? Entonces, en el grupo de la microeconomía se encuentra el estudio del comportamiento de las personas, de los consumidores, de las empresas. Eh, También tenemos cómo estas empresas, cómo los productores, cómo los compradores se relacionan en los distintos mercados que existen dentro de nuestra economía, ¿no? Entonces, la economía es el estudio, a ver acá lo voy a, un poquito tal vez le está perjudicando la imagen. Bueno, dice, su estudio se centra en casos mucho más específicos que la macro, enfocando su estudio en los agentes individuales de la economía. Entre ellos tenemos, les decía, empresas, los inversores, los clientes, entre otros.
a través de modelos como de oferta y demanda, tiene en cuenta elementos básicos como los precios, la demanda, la oferta de bienes y servicios, ¿no? Entonces, la economía, no se olviden, es el estudio de la economía desde el punto de vista de los agentes económicos. Los agentes económicos, ¿quiénes son? Las empresas y por el otro lado, las familias. ¿Ya? También tenemos el siguiente grupo. El siguiente grupo grande de la economía se encuentra lo que se llama la macroeconomía, ¿no? ¿Y de qué se encarga la macroeconomía? Si ustedes revisan en los dos libros que les he proporcionado, las dos bibliografías, van a encontrar que la macroeconomía señala es el estudio de los agregados económicos. ¿Qué serán los agregados económicos? Los agregados económicos son la sumatoria de todo lo que pasa dentro de una economía, dentro de una microeconomía, ¿no? Entonces ya no hablamos de una empresa, lo que hablamos es de sectores productivos. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Quieres agüita? En microeconomía nosotros podemos hablar, un segundito, nosotros podemos hablar en microeconomía de una empresa, de una empresa minera, de repente, ¿no? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la empresa minera Inti Zaime. Hay una empresa minera Inti Zaime, ¿ya? Pero solamente en microeconomía hablamos de esa empresa. Por más grande o pequeña que sea, solamente nos dedicamos a hablar de la empresa, de cómo es su relación de producción, cómo es el tema de sus costos, cómo generan sus precios y cómo se comportan sus clientes. Cuando vamos nosotros a la macroeconomía, ya no hablamos de una empresa, sino hablamos de sectores productivos. Entonces, en este caso, en macroeconomía, vamos a hablar del sector minero. Y cuando hablamos del sector minero, estamos incluyendo a la empresa Inti Zaime, estamos incluyendo a las otras empresas, a las cientos de empresas, tal vez de repente miles de empresas y microempresas que hay a nivel Bolivia, las estamos incluyendo en un solo grupo. Y a ese grupo nosotros le llamamos el sector de la minería. ¿Ya? Entonces la macroeconomía realiza el estudio de las variables agregadas. Agregadas quiere decir de la sumatoria de toditas las empresas. Otro ejemplo. En microeconomía nosotros podemos hablar de la producción Vamos al sector de turismo. Podemos hablar en microeconomía de la empresa, de la empresa Voltour, ¿ya? Que es la empresa estatal encargada de generar servicios turísticos a nivel nacional y a nivel internacional, pero dependiente del Estado. Pero es una empresa, ¿no? Es una empresa, tiene una propiedad privada que es el Estado y como tal, digamos, lo administra para generar ganancias. Y en esa empresa, nosotros cuando hacemos el estudio microeconómico podemos hablar cómo se constituye la empresa, cuál es el modelo de producción que está propiciando la empresa, cómo la empresa realiza el análisis para generar nuevos productos para sus demandantes, para sus compradores, cómo actúan sus compradores ante determinadas acciones que puede tomar la empresa, por ejemplo, subir los precios de alguna determinada ruta turística, bajar los precios, cómo responden los compradores. Entonces, cuando hacemos todo ese análisis al interior de la empresa, de sus consumidores y en qué mercados los está comercializando sus productos la empresa Voltour, estamos hablando de microeconomía. No se confundan con esto, que cuando nosotros señalamos microeconomía, nos estamos refiriendo pareciera que a pequeñas empresas, ¿no? Algo muy pequeño. No, la microeconomía también aborda a grandes empresas, pero solamente una empresa, ¿ya? Esa es la característica. Podemos hablar de una empresa grande, por ejemplo, de la Coca-Cola. Si hablamos cómo la Coca-Cola fija sus niveles de precio, cómo se relaciona con los empleados, cómo se relaciona con los compradores de sus productos, entonces estamos hablando de microeconomía. En cambio,
Cuando nosotros estamos hablando de la sumatoria de todo un sector, ahora vuelvo al sector de turismo, el sector de turismo nosotros en macroeconomía los agregamos en un solo grupo. ¿En qué grupo los agregamos? En el grupo del sector de servicios, los prestadores de servicios. Entonces, en el Instituto Nacional de Estadística nosotros tenemos los sectores económicos, el sector de servicios. En ese sector de servicios se encuentran los operadores de turismo, por ejemplo. Y si nosotros producimos algún tipo de otro bien, por ejemplo, vamos a hablar de la joyería o de los carpinteros que exportan a otros países. Cuando hablamos nosotros de los carpinteros o de los joyeros, estamos hablando de empresas individuales en microeconomía, ¿no? Nuevamente, podemos hacer el análisis de cada empresa de manera individual. Sin embargo, nosotros cuando ya estamos en macroeconomía, hablamos del sector manufacturero. Y cuando hablamos del sector manufacturero, estamos hablando de los joyeros, de los carpinteros, estamos hablando de los que hacen billutería, de los que hacen, de los costureros, ¿no? Entonces, estamos hablando del sector manufacturero a nivel nacional. Entonces, la microeconomía estudia a las empresas y las familias y cómo se relacionan en los distintos mercados. La macroeconomía estudia los sectores agregados, la sumatoria de todo un grupo de productores o de compradores de un determinado país. Además, ¿qué más estudia la macroeconomía? Estudia los niveles generales de precio. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de los principios de la economía había un punto en el cual decía la generación, la impresión, cuando el Estado imprime demasiado dinero, se genera la elevación de precios, un principio. Entonces, en macroeconomía estudiamos la inflación en un país, ¿ya? A través de la política monetaria. También estudiamos cómo va el nivel de desempleo en un país, ¿no? Entonces, es uno de los problemas centrales que tiene la macroeconomía, el desempleo que se tiene. Porque un país con un nivel alto de desempleo puede generar problemas muy serios en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces, hay que tratar de solucionar esos problemas a través de la política fiscal. En algunos casos es una herramienta que nos da este tipo de modelo capitalista o de economía de mercado. Nosotros podemos utilizar algunas herramientas de política fiscal o de repente podemos utilizar también algunas herramientas de la política monetaria para abaratar los costos y las mercaderías puedan circular por nuestra sociedad, ¿no? Entonces, son dos grupos muy grandes que tiene la economía. Ahora sí, compañeros, espero que tengan preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿O todo está claro? ¿No hay preguntas, compañeras, compañeros? ¿Todo está claro? ¿Alguien me puede confirmar el audio? Estará bien el audio, ¿no? Por favor. ¿Y se escucha bien? Ah, ya, perfecto. Gracias, Juan. Bien, si no hay más preguntas, entonces hasta acá estaríamos quedando con nuestra clase el día de hoy. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, muchas gracias. Les deseo que tengan una bonita tarde y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, licenciado. Mi licenciado se abriga, hace frío. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Chao, nos vemos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, chao. Lisa.